Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Seguimos con ustedes acá en Enlace USACH en este comienzo del programa y preparados también para compartir junto a nuestro panel del día de hoy, ir revisando algunos de los temas de actualidad que tenemos contemplados para discutir y conversar. Saludamos a la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Parece que no la escuchamos, está ahí muteada. A ver si podemos corregir eso para poder entonces empezar a conversar, diputada. Ahí sí parece. Ahí sí. Ahí sí que sí. Sí. ¿Cómo está? Me tenían en silencio. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Rodrigo, Marcos? Qué gusto. Igualmente, diputada, gracias por acompañarnos nuevamente. Lo mismo que a Marco Velarde, presidente de Comunes, que también se suma el día de hoy a nuestra conversación. ¿Cómo está, Marco? Hola Rodrigo, Karen, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar también con nosotros y empezar ya a conversar. Como es habitual, queremos entrar también con nuestro tema del día, el que invitamos además a nuestra audiencia a poder comentar, reflexionar e interactuar. Y en este caso nos quedamos con los datos económicos, este IMASEC conocido ayer, este 0,9% de caída, que de una u otra forma también complica un poco las proyecciones de crecimiento y de una u otra forma también la bajada que se puede hacer a las propuestas de presupuesto. Y ahí estamos nosotros consultando dónde creen que está entrampado este crecimiento económico. A propósito de la cifra de ayer, ahí el ministro Marcel daba cuenta que hubo también factores que influyeron. Estaba el tema del paro de los profesores que afectó a la educación pública, suspensión de clases con motivo de los temporales en la zona centro-sur. Dio cuenta de esos factores en lo que tiene que ver concretamente con este 0,9% que se conoció de caída ayer del IMASEC. Sin embargo, es bien importante también el poder recibir la visión del día a día, de las personas, de la calle, pero también desde la perspectiva política, como lo han estado observando ustedes. Diputada, también pensando en los territorios, sabemos que ahí en lo que es su distrito, en la conversa que se tiene habitualmente con la gente, de repente uno le toma bastante el pulso de lo que pasa en el día a día. ¿Por dónde ve, a propósito de todas esas posibilidades de feedback que están efectivamente este entrampamiento del crecimiento? Bueno, como tú mencionabas, nosotros hemos pasado un invierno bastante tormentoso por las inundaciones, sobre todo en el centro y sur del país, y eso obviamente iba a mostrar hoy día ya, al pasar los meses, la afectación que iba a tener, y económicamente nos pegó bastante fuerte. Si bien no estamos en plena época de turismo, pero es lo que ha sido dañado y es lo que hoy día hay que volver a levantar, y para eso hay que proyectar inversión en todo lo que es el pequeño emprendimiento, el mediano emprendimiento, y yo creo que eso hoy día es lo que está marcando también este precedente. Hemos visto la carestía de algunas cosas puntuales, como las papas que llegaron por las nubes hace poco, cuando era el pleno uso de este tubérculo en fiestas patrias y todo eso, y la economía viene hace rato inestable. Entonces no me sorprende hoy día esta baja, y me da de verdad lata, porque uno en el territorio, como tú dices, la gente te manifiesta mucho. También hemos tenido quiebres de empresas importantes en Biobío, tenemos complicado hoy día Huachipato. Entonces todo eso no es solo una sensación, sino que son hechos puntuales y reales, los cuales hay que abordar, y para eso es necesario hoy día tener claridad de cómo vamos a trabajar el incentivo al crecimiento del país económico. Y en ese sentido también creo que al gobierno le ha faltado claridad, le ha faltado énfasis. Y eso, por supuesto, que empeora más la sensación, como dices tú, que uno puede ver en el ambiente que recorre día a día. El tema de la siderúrgica para lo que es esa zona sin duda es relevante por la data de esa industria, pero además por la gran cantidad de empleos que se ha dado en esa zona. Marco, también me quedo contigo, la percepción que tienes, ahí la diputada nos daba cuenta de al menos lo que se puede observar en su distrito, en su región, y frente a ello también es importante cómo lo vas siguiendo tú, no solamente como dirigente político, sino que además como ciudadano, porque ahí también uno empieza a notar cuáles son tal vez los temas donde más nos aprieta el zapato. Sí, o sea, habíamos tenido un alza durante el mes de julio y después en agosto una caída que yo creo que no es sorprendente. Si uno sigue la discusión económica, el IMASEC iba a ser más bajo durante este mes. Ocurrieron algunos fenómenos que evidentemente esto como hace que vayamos a la baja este mes, pero el ministro Marcel, si uno lo escuchaba ayer hablar sobre esto, si bien está preocupado por esta caída, no es sustancial, o sea, no. El país está en como un estancamiento de crecimiento durante este año. Es posible que no crezcamos
pero no hay una recesión, que era lo que en el fondo los más agoreros del pesimismo estaban vaticinando, Sí. y es probable que estos números económicos, que se entienden bien poco cuando se presentan así, vayan al alza los próximos meses. Sí, él ha puesto una Eh, recuperación y esa recuperación también se ha puesto en el mismo presupuesto, pues, que lo planteó también el presidente. Sí, y estaba caracterizado como una reactivación y el país no está en una inestabilidad. Yo ahí, como difiero de lo que estaba señalando Ujú. la diputada, que no está en una inestabilidad, está en una reactivación que es lenta a propósito de las crisis que veníamos viviendo los últimos años, y sin duda todos queremos que mejore, pero no depende solamente, o sea, depende mucho y nos hacemos cargo desde el gobierno de la situación en la que estamos, pero traíamos una crisis bien fuerte en los últimos años, y una deuda como traída desde el gobierno anterior que ha limitado también nuestro propio crecimiento, pero sin duda que de esto nos tenemos que hacer cargo y asumir responsabilidades sobre todo con la responsabilidad de que el país tenga que seguir creciendo, y eso no solamente se vea en los indicadores, sino que también la ciudadanía pueda verlo en la reactivación económica, en la generación de empleos, que es lo que más tiene que ver este indicador, pero también el precio de los bienes y servicios, que yo creo que es lo importante que la ciudadanía a pie ve cada vez que tiene Mm. que ir al supermercado, cada vez que tiene que hacer las compras pertinentes, para que en el fondo vea mayor reactivación. Bueno, dejamos entonces abierta también la puerta para que comenten con nosotros nuestros seguidores, nuestros auditores y también quienes nos ven por televisión digital en la región metropolitana. Nos vamos a los temas que tenemos propuestos y en particular con lo que es el tema de la ley de usurpaciones. El veto del gobierno ya ingresó, se va a dar cuenta el día de hoy, sin ir más lejos, en la sala del Senado, y se va a enviar a la Comisión de Seguridad, donde el presidente de esta instancia, el senador Felipe Cas, se va a poder calificar en primera instancia la admisibilidad de las observaciones presidenciales. Luego se va a estar votando en la comisión, pasará a sala de corporación, y en ese momento también el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, tendrá la posibilidad de calificar lo que la comisión ha planteado. Son en total 14 vetos distintos, 5 supresivos, 5 aditivos, 5 sustitutivos, y cada observación se debe votar de forma separada, y todas, excepto las aditivas, tienen asociadas la insistencia de la normativa aprobada, para lo que requiere 2/3 de los votos. Parte de la dinámica parlamentaria que va a estar rigiendo acá, pero hay otros temas que han estado presentes. El tema de qué manera se está recogiendo por parte del oficialismo, cómo se está analizando la propuesta a la hora de respaldarla, pero además importante tomar en cuenta las visiones y las posiciones que se están tomando desde Chile Vamos y también desde sectores del Partido Republicano. Están planteando o están evaluando recalificar el veto, incluso en algún momento se habló de generar un nuevo proyecto. En fin, son temas que se están abordando y que es bien interesante poder empezar a comentarlas. Diputadas, importante saber cómo lo están siguiendo desde el Partido de la Gente, a la expectativa también de cómo se desarrolle este debate y particularmente esta discusión en el Senado. Sí, mira, quiero terminar complementando el tema sí, anterior. Lo que pasa es que ahora estamos viendo agosto, pero septiembre yo hice mucho terreno, fiestas patrias, incluso en eventos que se dieron el fin de semana, y la gente que invirtió y participó en la ramada y todo eso que fue propio de la celebración, se queja de que andaba mucha gente. Yo dije, iba en distintos eventos, pero no andaba con mucho dinero, lo decían los comerciantes. Yeah. Entonces algunos se quejaban de que no fue beneficioso haber invertido en eso. Y lo otro es que tenemos despidos masivos. Ayer apareció lo de Tiltil en educación, que es algo que se arrastra hace bastante tiempo y que no hemos podido abordar. Y ahí hoy día en Tiltil ayer van a haber despidos en educación y en salud también, más de 6.000 puestos de trabajo. Entonces yo no veo que se vea mucho mejor a futuro o estos últimos meses del año. Entonces de verdad que el presupuesto va a ser un tema muy, muy complicado, donde vamos a tener que abordar la realidad país, que es bastante complicada. Ya eso era como pasar al tema económico. No hay problema. Sí. En en el ámbito de usurpaciones, ¿cómo también lo está proyectando? Sí, la verdad es que yo he sido muy temerosa, estuve muy en contra del veto. La verdad es que le tenía mucho miedo a que fuera un veto absoluto y que volviéramos a foja cero, porque hoy día nosotros necesitamos tener claridad frente a este delito, que hoy día está tipificado como falta. Por lo tanto, para poder tener penas distintas y para poder realmente castigar este acto, que no es para nada aceptado por la ciudadanía, que hoy día está muy repudiado y que nos afecta muchísimo en la macrozona sur, por lo tanto la ley es necesaria.
Me alegra que el veto sea parcial, que también entiendo hay una responsabilidad detrás de la conversación porque lo hemos discutido con parlamentarios de autotutela, era un tema complicado. Yo también lo veo, mis papás, por ejemplo, que son adultos mayores, en algún momento hablamos de tener un arma para que se protegieran en caso de... Yo decía, pero si no saben disparar, habría que pagarles el curso. O sea, no es llegar y facultar a la ciudadanía para hacer uso de armas. Esto debe quedar en manos de las policías. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo en ese punto. Es algo que vamos a discutir. Yo espero que la ley mejore. Lo que por nada del mundo podemos aceptar es que esto vuelva a foja cero o que se elimine totalmente. Sí, el matiz en penas, diputada, que también ha estado en el centro de la conversación, el calificar en violenta o no violenta una usurpación, también el tema de incorporar una multa eventualmente más que penas de cárcel. Lo que pasa es que ahí, mira, a lo mejor en el sur también se nos da el tema de los campamentos, que yo veía si esta ley salía en la forma que estaba, sin ser vetada, lo que iba a obligar es al gobierno que esté de turno, pero en el fondo al Estado, a ponerse las pilas en realmente dar solución habitacional. Porque vemos que esta brecha ha ido aumentando con el tiempo y vemos también lo que pasó con el tema de las fundaciones, donde yo pudiera decir es que realmente no hay compromiso de querer dar la vivienda definitiva. Esto se usa para captar votos y se mantiene y ahí se tiene dependiente a la gente en los campamentos. De ahí tengo muchas opiniones, pero creo que era un incentivo a este gobierno, al que viene a futuro, a acelerar los procesos de construir vivienda, que eso debe ser, que es lo que espera la gente. Entonces, si con esta ley el gobierno veía esta presión ciudadana también de darle solución a esta gente que está presionando y que necesita, podía agilizar los plazos, pero bajo ninguna circunstancia llegar con ellos a penas de cárcel, porque yo también entiendo que hay gente que toma esa opción porque no hay otra, porque no encuentra arriendo, porque no puede postular, porque no puede pagar, porque no puede vivir ya de allegado, entonces es como la última opción. Mucha gente está en esa condición y también debemos hacernos responsables de ello. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con varias de estas modificaciones, las vamos a discutir y, como te digo, vamos a resguardar que la ley en el fondo salga. Marco, también ahí importante saber cómo lo han estado siguiendo ustedes desde comunes, también desde el oficialismo y particularmente estas discusiones que se están dando en no solamente el alma del proyecto, sino que además en temas puntuales como son estos matices que de una u otra forma pareciera que son relevantes a la hora de analizar los alcances de una ley de estas características y no encontrarnos con temas complicados, como decía la diputada, como el de la autotutela. Sí, recordar que el proyecto de usurpaciones es parte de la batería de proyectos que fueron acordados entre el Congreso y el Ejecutivo cuando se hizo este acuerdo entre el gobierno y la Cámara y el Senado. Y es un proyecto de ley que en algún momento alcanzó un nivel de acuerdo, pero en el Congreso hubo mucha creatividad a la hora de legislar el proyecto, con muchas indicaciones que deformaron el proyecto de acuerdo original. Se le agregó los elementos más complicados que hoy día están en el veto. Y la idea es volver a el proyecto más original y arreglando cosas que en realidad estaban siendo bien polémicas. En particular, la prescripción de la autotutela, que permitía como la autodefensa privilegiada. En el fondo, como aquí el punto no es promover la violencia ni la autodefensa, porque lo que hay que resguardar es que no se tomen los predios, el delito de usurpaciones, no que se genere un carácter especial para que las personas puedan autodefenderse. Entonces promovía mucho la autodefensa y nadie quiere que nos tengamos que autodefender, más cuando es con violencia. Entiendo que mucha gente lo ha hecho como algo muy necesario para resguardar sus propios bienes, pero podría generar situaciones muy conflictivas, sobre todo en lugares donde hay conflicto, sobre todo estoy pensando por ejemplo en el conflicto en la macrozona sur, por ejemplo. Entonces podríamos haber generado enfrentamientos armados no entre solo el dueño del predio y un grupo, sino que entre grupos, a propósito de defender predio. Y es una situación muy, muy, muy compleja que yo creo que esta ley no tenía que promover. Y lo otro era la gradualidad de las penas. Aquí había una cuestión como bien lo decía Karen hace poquito, pero
habían en situaciones muy distintas, había igualdad de penas, como que no se hacía cargo de esa situación. Lo de Pacífica fue metido ahora en el debate, pero en realidad el término preciso es residual. Entonces, cuando hay una usurpación violenta, es distinto a cuando hay una usurpación de carácter residual. También en el mismo contexto se elimina la transitoriedad para diferenciar aquellas tomas que son de carácter, aquellas usurpaciones permanentes de aquellas que pasan por algún otro motivo, alguna protesta, alguna huelga, la toma de terrenos para campamentos, etcétera. Pero también permite este veto también adiciona, que es lo aditivo que tiene, un instrumento para restituir el predio, lo que le permite a los dueños de los predios poder que se les devuelva el predio antes de lo que la legislación dice. En el fondo, como uno sabe, cuando uno usurpa un lugar, muchas veces para que el mismo dueño del predio pueda obtener su bien, su predio nuevamente, tiene que esperar muchas veces a que termine un juicio en contra o un juicio en el cual está comprometido. Entonces, eso demora más. Entonces, yo creo que el veto es necesario. Creo que nos estamos entrampando en un debate donde la derecha quiere darle gestos a su mundo, sobre todo a los republicanos. Yo creo que aquí veo la clásica tensión que hemos visto este año entre Chile Vamos y republicanos, donde Chile Vamos ve que se tiene que poner como a la misma altura moral de los republicanos, hablándole a un público de extrema derecha que espera como ciertos gestos. Y aquí estamos entrampados en ese debate que puede tener consecuencias tales como que hoy día los senadores de Chile Vamos no quieren seguir legislando sobre los proyectos de seguridad acordados en abril pasado. Entonces me parece bien peligroso esto. Yo creo que tenemos que el veto no es a la ley completa, la ley es, como dicen, es necesaria y va a ser la derecha, si es que esto se cae, la derecha va a ser responsable de que no tengamos la ley de usurpaciones con el veto. A mí, en general, si yo te dijera, no, en realidad no me pone tan cómodo esta ley, pero entiendo que es necesaria y especificar ciertos casos. Yo creo que lo que avanza es que en el fondo tipifica el delito de usurpación como antes no lo tenía en esta legislación. Pero es evidente que tal como está, tal como salió del Congreso, es una ley que va a promover la violencia en lugares donde ya hay violencia. Frente a ello, dos aspectos o dos puntualizaciones antes de darle la palabra, diputada. Está el tema de ir recogiendo también la forma en que vamos fortaleciendo la labor de seguridad, la labor policial. Ahí me recordaba también parte de lo que señalaba el presidente Boric en su cuenta pública en junio, donde efectivamente daba cuenta de los elementos donde se tiene que fortalecer y lo importante que son también sacar adelante los temas vinculados a los recursos y pacto tributario para ir fortaleciendo la labor de seguridad. Pero además me quiero quedar también con parte de las reflexiones que hemos tenido en varios ámbitos. Cuando hablábamos ayer respecto al presupuesto, bien digo, hablábamos de que en muchos aspectos desde el Ejecutivo se ve cierta claridad, un diálogo con la realidad macroeconómica importante, pero a la hora de verlo desde la perspectiva política, muchas veces el debate tiñe en la polarización, en la crispación, conversaciones que se van a estar dando, en este caso en el presupuesto, pero también en los temas vinculados a seguridad, como puede ser también la ley interna. ¿Cómo ve también este factor que ha estado primando en este último tiempo? Recién Marco señalaba, en buena parte del articulado hay cierto consenso, de hecho son muchos elementos que surgieron de este debate a nivel de político. Sin embargo, pareciera que esta crispación de la que le estaba hablando está marcando en muchos aspectos la forma en que se está debatiendo y pareciera que esto es para mal. Exactamente, creo que aquí hay que hacer una separación y yo en ese sentido siempre he dicho, yo soy muy responsable en mis comentarios porque creo que hay una conexión ciudadana que los políticos han perdido. Ese populismo, como decía Marco, de un sector hoy día decir que esto lo están entorpeciendo al traer estas indicaciones, no hace el análisis que les estoy diciendo yo, que tú le vas a entregar herramientas a la ciudadanía para que use armas cuando no está preparada, y eso se va a transformar en otro problema que se nos va a descontrolar y después vamos a tener que estar buscando la manera de revertir. Aquí hay que ser súper responsable en cómo abordamos nosotros hoy día o qué herramientas entregamos. Y las personas indicadas para hacer uso de la fuerza de la arma hoy día son las policías.
Y en ellos debemos dejar esta parte y esta responsabilidad de defender a la ciudadanía y a nuestro país. En ese sentido, yo escuchaba algunos comentarios de otros diputados con que querían votar este proyecto para ingresar uno nuevo. O sea, discutir un nuevo proyecto va a pasar mucho tiempo y nosotros el problema hoy día es urgente, sobre todo en la macrozona. Nosotros necesitamos que esto deje de ser una falta y que se transforme en un delito, porque obviamente las personas ya van a tener o van a pensar 10 veces antes de hacer una toma, sobre todo también si es violenta. Es verdad, todas las tomas son violentas porque se están apropiando de algo que no es de ellos. Pero hay veces en que a ti, si te sacan a la fuerza, apuntados con arma, es distinto a tomarse un terreno que a lo mejor está vacío. Esa es la diferencia entre violenta y no violenta. Aquí hay puntos políticos cuando decimos, no, es que le quieren hablar a cierto sector. Creo que eso tiene muy sucia la política. Nos impide debatir de verdad, con altura de mira y con responsabilidad. Las decisiones que nosotros tomamos hoy día van a afectar a todo un país. Por lo tanto, esa responsabilidad debe caer sobre nuestros hombros y debemos discutir, independiente de las ideologías que podamos tener o del sector que puedas representar políticamente, tú debes debatir por el bien de un país, de muchos millones de personas. Y en ese sentido creo que les falta responsabilidad a muchos políticos y finalmente terminan entorpeciendo lo que pudiera ser una buena ley. ¿Le falta un poquito de calle de repente al debate, diputada? ¿Cómo se dice? Yo creo que está más afanado en el populismo, querido Rodrigo, y también en hacer mucho énfasis en que hay un sector próximo periodo y están afanados solos en eso. Y pensando que a lo mejor ahí pudieran hacer un mejor trabajo, pero yo me pregunto qué hacemos estos 2 años y tanto que nos quedan con este gobierno donde tenemos que avanzar por el bien de la ciudadanía. Este trabajo no se trata de populismo, se trata de hacerte responsable de la responsabilidad que te ha entregado la ciudadanía hoy y de verdad ejercerla, no pensando en un futuro, sino que hoy. Sí. Oye, Marco, ahí también es importante saber cómo ves esta apreciación que hace la diputada, donde efectivamente muchas veces el debate, y tú mismo lo dijiste en tu anterior intervención, se ve marcado por de repente la pelea chica, la ganancia política, y no vemos efectivamente las consecuencias que puede traer, por ejemplo, una política pública. Ahí recién la diputada hablaba del tema de armar a las personas, donde ahí nos encontramos con situaciones complicadas, que se ha visto en otros lugares del mundo donde efectivamente el acceso a las armas es mayor y trae consigo no solamente dificultades de repente de mala utilización de esas armas. Muchas veces hemos hablado que en eventuales robos se puede llegar a delincuentes de cada uno de estos armamentos. De repente nos encontramos con falta de visión de mediano o largo plazo y además responsabilidad, como lo decía la diputada. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que se está planteando acá, porque aquí hay, yo creo que más que calle le falta harta como al debate político, a veces le hace mucha falta responsabilidad por los mismos efectos que genera la legislación. Porque por querer dar puntos políticos o, por ejemplo, dar señales hacia un cierto mundo, yo creo que aquí hay una señal que Republicano y Chile Vamos están compitiendo, como por el mismo electorado y en regiones específicas. Y yo veo como un debate hecho para las regiones del sur de Chile que enfrentan conflictos, particularmente la Araucanía, Biobío, donde hay conflictos sobre toma de predio. Y el problema es que no estamos resolviendo el fondo de ese problema y preferimos dar señales a cierto mundo para resguardar nuestros bolsones electorales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la vocería que hoy día tiene Felipe Kast sobre este tema es particularmente interesada en su próxima reelección como senador de la Araucanía. A propósito del delito de usurpación. Entonces, él está promoviendo que la gente se arme, se autodefienda, está promoviendo no la responsabilidad en cuanto a la aplicación de la ley en términos de las penas que se van a generar para distintos tipos como de delito. Hay ejemplos que se están usando sobre, por ejemplo, se está equiparando esta ley a la de un hurto en la calle, cuando un hurto tiene distintas... no soy abogado, puedo estar equivocado en la forma como digo esto, pero por ejemplo, robar un celular, no recuerdo quién era el parlamentario que ocupaba este ejemplo el otro día, acerca como de robar un teléfono. Evidentemente tiene distintos tipos de pena dependiendo si el hurto es con violencia o con no. Entonces, en este tipo acá en el debate se trata de equiparar
cuando un delito de usurpación era como aplicado con violencia, con no, y se está como tratando de equiparar situaciones que son completamente distintas y que la justicia también tiene que evaluar de forma distinta. Y se establece igual una sanción, que puede ser con cárcel o puede ser con multa. Pero a todo tipo de evento son las policías que tienen que actuar y no la ciudadanía. Nosotros debiésemos estar preocupados de fortalecer el rol de las policías y no de quitarle valor de quitarle valor y su rol que tienen que ocupar, porque si no vamos a entrar a un estado donde vamos a generar más violencia. Entonces yo estoy altamente preocupado por el debate que nos quieren plantear la derecha sobre seguridad, que es populista, pero más allá de darle una categoría especial de yo decirle populista a ellos, estoy preocupado por los efectos, por la violencia que está generando mucha de su iniciativa, dándole atribución a la ciudadanía que no debería cumplir. Nosotros no deberíamos estar promoviendo que la ciudadanía se arme, sino que deberíamos estar promoviendo el rol de las policías, pero también la solución a los conflictos, que no necesariamente pasa por ponerle ley y cárcel a todos, sino que pasa por preocuparnos de solucionar el conflicto. Entonces yo le pido a la derecha, sobre todo en la macrozona sur, que se sume a hablar los problemas de fondo. Entiendo que hay una visión, intereses que defender, posturas que también defender, una ciudadanía y electorado que ellos también defienden, pero con darle mayor valor a la violencia, a armar a su población, creo que no va a resolver los problemas de fondo que existen en la macrozona sur, en la Araucanía y en la región del Biobío específicamente. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos en nuestro panel del día de hoy junto al presidente de Comunes, Marco Velarde, también a la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina. Y cambiamos de tema, nos vamos al ámbito de la salud. Todo esto al alero de lo que está ocurriendo, este paro nacional de funcionarios de la salud, ahí aludiendo a este despido de trabajadores. Frente a ello, las reacciones no se han dejado esperar. Sin ir más lejos, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, señaló que el próximo año hay recursos para absorber 6.000 nuevos cargos. Sobre estas desvinculaciones tras la pandemia, señaló que el Ejecutivo está barajando fórmulas para mantener la mayor cantidad de personas posible. Nosotros como sector nunca pensamos que la gente sobra. Es parte de lo planteado por la ministra, y además importante también la forma en que se está analizando el tema desde el Parlamento, sin ir más lejos desde el Senado, y sin ir más lejos los planteamientos que se están haciendo por parte de la Comisión de Salud del Senado. Se están asumiendo también situaciones complejas, están condicionando aprobar presupuestos de salud a revertir los despidos. Es algo que también ha estado surgiendo en ese sentido. Es parte de lo que ha planteado, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán. Advirtió que no vamos a aprobar la partida de salud mientras no se reincorporen a todos y cada uno de los trabajadores que estaban en la primera línea del COVID-19. Tema que empezamos también a compartir con ustedes y a conversar. Y parto ahora contigo, Marco. Un tema complejo, tomando en cuenta de que estos funcionarios, de una u otra forma, a medida que hemos dejado atrás lo que es lo más complejo de la pandemia, han estado asumiendo labores que, ya lo decía la ministra, no sobran el personal en salud, y por ello, desde la perspectiva no solamente de cada una de las reparticiones, sino que además de los pacientes, me da la impresión de que es relevante. Sí, primero hay que partir reconociendo la labor de cada uno de los trabajadores de salud que cumplieron un rol importante durante la pandemia. Todos quienes participaron, bueno, la ciudadanía también colaboró para que la pandemia pudiera tener fin, y cada una de esas personas también cumplió un rol bien importante durante la pandemia. Esto es un tema complejo, difícil, sí. O sea, nosotros quisiéramos que el gobierno, lo ha dicho en innumerables veces, están las palabras de la ministra, que los cargos en salud no sobran. Evidentemente que hay que hacerse cargo de los temas también presupuestarios, porque son 6.000 personas que no se despiden a gusto, sino que también hay que buscar la forma de encontrarle un nuevo puesto de trabajo dentro del sistema de salud, que evidentemente faltan, pero también los recursos para sostener a 6.000 trabajadores en el tiempo. O sea,
sería una solución parche y populista que nosotros recontratáramos para solucionar desentrampar el conflicto ahora a los 6.000 trabajadores, pero en 1 o 2 años más hubiese que despedirlos nuevamente. Entonces, hay que buscar una forma sostenible en el tiempo para tratar de completar las vacantes que hoy día faltan, y eso que sin duda significa como entregarle más recursos a salud, que hoy día están en el presupuesto nacional. El presupuesto crece, aquí hay una preocupación sobre salud, Sí. y es mentira que lo dice, donde salud es lo prioritario hoy día en el presupuesto nacional, crece como en ningún otro sector, con la construcción de nuevos hospitales, con financiamiento para que se acaben las listas de espera, y evidentemente ahí también hay que concentrarse sobre los puestos de trabajo de la salud, pero la prioridad está puesta en resolver los problemas para que la ciudadanía pueda tener mejor acceso y mayor calidad también en la atención del servicio, y también eliminar las listas de espera que por años también hemos estado entrampados en ese conflicto, para resolverlo realmente y no apretar una tecla de botón de eliminar, Sí. para eliminar las listas de espera administrativamente, cuando eso solo existe, que es lo que pasó en el gobierno anterior. Pero allí el gobierno está preocupado en darle solución a este conflicto. Existen distintas hoy día iniciativas para poder darlo. Hay cargos vacantes para este año y para el próximo, pero sin duda que tampoco como logran solucionar el problema de fondo. Y aquí espero a harta altura de mira de quienes están a cargo de resolver el conflicto, pero también de quienes hoy día quieren aprovechar como de manera oportuna este conflicto entre los trabajadores y el gobierno. Hay gente que ha amenazado con no dar, con el fondo como votar en contra Sí. De la partida de del salud. presupuesto de la partida de salud en el presupuesto nacional, lo que me parece como una amenaza que solo va a afectar a la ciudadanía. O sea, como estamos todos interesados en resolver el conflicto y deberíamos ponernos en ayudar y no en empeorarlo. O sea, como empeoramos este conflicto, sí estamos amenazando con no aprobar el presupuesto de salud, que es en general en la mayoría de la gente que también votó en contra del pacto fiscal en marzo pasado, donde podríamos tener incluso recaudar más para tener más presupuesto, para construir más hospitales, más centros asistenciales, que es lo que falta. Diputada, ahí también me interesa saber cómo está observando. Me imagino que también ahí en el tema territorial hay un diagnóstico a hacer respecto a la relevancia o no de la presencia de estos funcionarios, pero más allá de aquello también algo que señalaba recién Marco, el condicionar o no, el avanzar en una partida respecto a la incorporación o no de estos funcionarios también es un tema delicado, y al final, por un lado o por otro, quienes se ven afectados son los usuarios, en este caso los pacientes. Sí, exactamente. Bueno, en el territorio esto ha generado mucho problema desde todos los hospitales, los de mediana complejidad alta y hasta los hospitales, los CEFAM, que incluso ahí estamos perdiendo un cuarto turno que se había implementado, porque este déficit en la salud pública, y esto pasa por falta de personal, viene acarreándose hace tiempo. Y como esto surgió a través de la pandemia, estas contratas, ellos, cuando ya fue calmando un poco la pandemia y controlándose, pasaron a cubrir puestos que estaban vacantes o servicios que no se estaban entregando. Entonces hoy día sacar a estos 6.300, creo que son funcionarios a nivel país, va a empeorar muchísimo la salud. Nosotros tenemos otra cosa que es una problemática, que es la gente de ISAPRE que está migrando a FONASA, que ahí también tenemos un número alto de usuarios que vienen a demandar más servicio público, lo que va a empeorar la situación de cómo estaba la salud. Por lo tanto, hoy día estos funcionarios deben ser absorbidos por el sistema, considerando mejorar lo que estamos entregando como salud pública. Cuando Marco hace mención al pacto fiscal, yo creo que el pacto fiscal no es la solución de todos los males, Marco. Aquí hay un tema. Hoy día la gente de ISAPRE que está en FONASA también está aportando a FONASA. Entonces ahí tienes incremento de recursos automáticamente, sin pacto fiscal. Yo creo que aquí pasa por un tema de organización y pasa un tema también de ir solucionando los problemas que tenemos, y este gobierno en eso está comprometido. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un análisis. Si ya los estábamos pagando, en Biobío se ofreció desde el Servicio de Salud poder absorber por estos meses, mientras se veía el presupuesto del próximo año, que son 3 meses los que nos quedan, de poder tratar de financiar a estos trabajadores. Sin embargo, se negó Hacienda.
Entonces yo creo que aquí falta una conversación, es una pena que todo sea a causa de presión y de paro, porque junto con ello, que yo apoyo tremendamente a los trabajadores de la salud, se nos ocasiona las listas de espera, operaciones que afecta a la persona que está enferma y que necesita urgente. Por lo tanto, es un problema tremendo. Así que yo espero que el ministro escuche a los gremios y que lleguen prontamente a una solución. Como dijo la ministra, para el próximo año a lo mejor tenemos considerado, pero aquí hay 3 meses que van a quedar de laguna, y también que la ministra ha dicho una cosa y ha hecho otra, entonces también la credibilidad por ahí falla. Así es que también hicimos una carta condicionando el apoyo y discusión del presupuesto, porque aquí hay que presionar en beneficio de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios, que son los que sufren la falta o la no entrega de la salud. Nos quedan 10 minutos para poder ir cerrando también el panel de hoy, ahí para poder repartirnos bien el tiempo. Les dejo, Marco, también la instancia de poder ir planteando tus últimos apuntes. Además, ahí la diputada traía también consigo cierta crítica a la importancia o la relevancia o el peso que se le da al tema del pacto fiscal. Así que ahí también importante si es que quieres recoger aquello. Sí, o sea, yo tampoco creo que sea la solución a todos los males, pero sí creo que es importante que contemos con, o sea, cuando se habla de recursos que extra, ahí estaban, y no es que ese recurso, no es que los recursos del pacto fiscal se le saquen a la ciudadanía que hoy día necesita como en el fondo una atención en materia de derechos sociales, como salud, educación, infraestructura que hace falta. No son recursos que la ciudadanía a pie ponga, sino que son recursos que los que más tienen deberían poner para ayudar al resto. O sea, no. Y ahí hay un límite que se nos puso en marzo, donde hoy día podríamos haber contado con mayores recursos para, por ejemplo, resolver la situación de los trabajadores que faltan, porque hubiesen sido recursos extra para salud, que hoy día no se cuentan. Entonces, yo creo que podríamos haber entrado en otro tipo de presupuesto si hubiésemos avanzado en el pacto fiscal, y en eso ha sido bien claro el ministro. No es una solución a todos los problemas, obvio que no, pero sin duda que pega a la hora de tener un estado robusto que ayude a resolver las deudas que hoy día tenemos con la ciudadanía, porque el Estado es el que tiene las deudas. O sea, los gobiernos hoy día están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen, pero el Estado es el que mantiene deudas con la ciudadanía en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, que son las importantes que son las prioridades de la ciudadanía. Y es ahí donde se está poniendo el foco hoy día en el presupuesto, en estos 3 ejes. Y incorporaría vivienda también, que son los ejes más. O sea, si uno mira las encuestas, son las principales preocupaciones de la ciudadanía, y donde es sin duda que faltan recursos, y para obtener esos recursos no caen del cielo, no es que nadie pase en un avión y se liberen los billetes. Esos recursos tienen que venir de la mano de un pacto que promueva que quienes más tienen a través de sus impuestos puedan entregar y colaborar más, para que los que menos tienen puedan, en el fondo, la ciudadanía, que son trabajadores que aportan a la economía también, puedan, no una cuestión de solidaridad, es una cuestión como de justicia social, porque son los mismos trabajadores los que promueven el crecimiento y el desarrollo también de nuestra economía y de nuestro país. Entonces, creo que hay que allanarse, o sea, como hay que buscar la forma de entrar en un pacto fiscal que le permita al Estado, de forma permanente, no a este gobierno, le permita contar con mayores recursos que puedan resolver las deudas y urgencias que hoy día tiene la ciudadanía. Y yo espero, para cerrar en el tema del debate de los trabajadores de salud, que se encuentre una solución a este problema, que tengamos primero a personas con trabajo. O sea, son 6.000, a nadie le podría, como a nosotros no nos, son 6.000 familias que en el fondo hoy día quedan sin un puesto de trabajo, pero también son puestos de trabajo que se necesitan, son labores que se necesitan en los centros asistenciales para también resolver los problemas que tiene nuestra salud. Pero ojalá, porque lo del COVID era a propósito del COVID, se termina la alerta sanitaria y es evidente que hay que buscarles un lugar de trabajo dentro del sistema de salud a cada una de esas personas, y creo que hay que pensar en ese problema también, como no es como reconvertir un problema en otro, sino que en el fondo como que sean
puestos de carácter no temporal, sino que de carácter permanente en nuestros centros asistenciales de salud, porque si no vamos a estar pateando este problema para más adelante. Entonces, creo que también hay que pensar en resolver el problema de fondo. Uh-huh. Diputada, también ahí su tiempo para ir cerrando también el panel del día de hoy, y particularmente el tema de salud. Sí, mira, voy a abordar igual algo de seguridad que hay que reconocer y las cosas hay que nombrarlas. En salud, yo espero de verdad que esto llegue a buen puerto, que nosotros absorbamos el sistema a estos funcionarios porque hacen falta. De lo contrario, terminamos pagándole a las clínicas privadas los servicios que tenemos que entregar por ley a nuestros usuarios cuando podemos implementar un sistema de salud público robusto. Y para eso necesitamos a esta cantidad de funcionarios y yo creo que el presidente lo tiene bastante claro. Así es que mi llamado es a que analice esto y a que reincorpore a estos trabajadores y los consideremos permanentes para dar un mejor servicio de salud. En cuanto a seguridad, yo espero que lleguemos a buen puerto con la ley de usurpaciones, que salga de una buena manera, equilibrada para que sea efectiva, y además reconocer que en la macrozona sur hubo hace poco, se tomaron a una banda líderes, se supone, de uno de estos grupos terroristas. Eso es un avance tremendo y yo lo reconozco. Al gobierno le ha costado primero reconocer que hay terrorismo en la zona y de ahí tomar las medidas para poder tomar a estas personas. Creo que este es un muy buen indicio. Yo espero que siga siendo lo mismo, que la AMI funcione y que efectivamente nosotros empecemos a desintegrar estos grupos terroristas porque se nos están armando nuevos grupos y eso complica tremendamente a la zona. Más que leyes, hoy día nosotros necesitamos que la policía funcione, que la ANI funcione y que el Ejecutivo tenga los pantalones del presidente de tener mano dura con quienes son hoy día delincuentes terroristas y a ellos ponerlos en las rejas. Ese es mi llamado, pero también reconocer que hay pequeños avances. No me queda más que agradecerles a ambos, diputada Medina, también a Marco, haber estado con nosotros en el panel del día de hoy y nos estamos reencontrando para seguir tratando los temas de actualidad en futuros programas. Un abrazo a ambos. Gracias, Rodrigo. Buen día. Chao, chao.